Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar Supera la extinción, creando nuevos negocios. Hoy en este webinar vamos a tener una invitada muy especial, se llama Luisa Salazar. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, magíster y candidata a PhD hago trampa un momentico, qué pena con ustedes, en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad de los Andes. Y actualmente se desempeña como gerente de innovación de Compensar, que es una de las cajas de compensación familiares más grandes y más exitosas del país. Entonces tendrá o nos traerá muchas de sus experiencias que van a ser muy valiosas y basados en el título del webinar. Hemos empezado a recibir muchas llamadas de nuestros clientes, de algunas personas de a pie que nos preguntan nuestra opinión respecto a lo que puede pasar en este fin de año y el próximo año, cuando se empiezan a tocar tantos temas tan álgidos en nuestro entorno, como la reforma tributaria que puede afectar el tejido empresarial, la crisis económica que hemos empezado a vivir desde hace algunos años, derivado de la pandemia, y que hoy también derivado de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues empiezan a afectar las dinámicas de los mercados. Al punto en que pues, hay un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos histórica. Lo mismo aquí en Colombia, el Banco de la República empieza a alzar las tasas de interés, a incrementar las tasas de interés y que empieza a aumentar el miedo en nuestro entorno para las personas, las empresas y los gobiernos. Y esto empieza a crear unos momentos de alta incertidumbre que empiezan a generar esos tiempos de crisis y evidentemente las noticias a veces no ayudan. Cuando empezamos a ver que se habla de contracción económica para el próximo año, cuando empezamos a ver reflejado en los precios de los productos, en el incremento de los precios de los productos, la crisis como tal, pues podemos empezar a caer en el pecado de quedarnos paralizados por el miedo. Y es que cuando empezamos a tener todas estas noticias, tal vez no actuamos de manera estratégica. Y cuando decimos que hay que actuar de manera estratégica es que en tiempos de crisis nos tenemos que preguntar qué debemos hacer. Y hay dos caminos para esto. El primer camino es aceptar la realidad, que hay crisis, pero morir. Ese es el camino que nosotros nunca recomendamos. Y ese es el camino que siguen las empresas y las personas que quedan paralizadas por el miedo, paralizadas por la preocupación. Y en 10X tenemos una frase y es que no nos preocupemos por lo que no ha pasado. Ocupémonos si creemos y ya sabemos qué va a pasar. Y por eso el otro camino es asumir la incertidumbre de la crisis de manera inteligente, entendiendo algo. Y es que suena clichésudo, pero los tiempos de crisis son oportunidades para los valientes. ¿Y por qué para los valientes? Los valientes, las empresas que no se quedan quietas, son las que definitivamente, más allá de la crisis, pelechan, crecen en esos momentos tan difíciles, en ambientes tan hostiles para todo el tejido empresarial del país. Y que por eso, pues termina siendo muy interesante empezar a preguntarnos, bueno, ¿y qué hacemos? Está bien, ya hemos tomado la decisión de no quedarnos paralizados por el miedo. Vamos a ocuparnos de manera estratégica, táctica y operativa. Y aquí es cuando muchos de nuestros clientes nos dicen, queremos sobrevivir a la crisis, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y empieza a aparecer todo lo que tiene que ver con el emprendimiento corporativo como una respuesta para lograr empezar a atender de una mejor manera nuevas necesidades del mercado que empiezan a aparecer derivadas de las crisis, como nos pasó en el COVID, donde muchas de las necesidades que atendíamos actualmente con esas ofertas desaparecieron y empezaron a crearse nuevas rutinas que desembocaban en nuevas necesidades y que se convertían en una oportunidad para las empresas que decidieran intervenir esas necesidades como tal, valga la redundancia. Por eso, la respuesta es uno de los vehículos del emprendimiento corporativo, que es el intraemprendimiento. Empresas creando empresas.
Y cuando las organizaciones se aventuran a vivir estos procesos de manera inteligente, de manera consciente, pues pueden empezar a detectar esas nuevas necesidades del mercado o variaciones de las necesidades actuales para tomar las decisiones de intervenirlas. ¿Pero para qué? Para empezar a capturar nuevos ingresos y que nos faciliten definitivamente pues la supervivencia, que nos permitan ganarnos el derecho de seguir existiendo durante varios años y que derivado de esto pues empecemos a tener la cultura del intraemprendimiento que nos permita ¿qué? Desarrollar capacidades, entendiendo que esas capacidades serán claves para poder adoptarlas y poder empezar a ejecutar de manera cíclica estos procesos de intraemprendimiento como tal. Por eso, cuando hablamos de intraemprendimiento, hablamos de apostarle a la gente dentro de las organizaciones, de diferentes maneras. ¿Y por qué decimos apostarle a la gente? Y de diferentes maneras. Y es que muchas empresas le exigen a su personal que les brinden cosas nuevas, pero para que las personas puedan brindar o generar un valor diferente al que generan actualmente desde su rol, pues necesitan conocimientos y herramientas que actualmente pues no se las ofrecen las organizaciones. Por eso ustedes como empresarios tienen que entender que es necesario salir al mercado o salir al entorno a traer ese conocimiento para que podamos empezar a explorar oportunidades o iniciativas de nuevos negocios de manera cíclica, de manera permanente. Y pues, ¿esto cómo arranca? O después de que tomamos la decisión de intraemprender, pues inmediatamente tenemos que pensar es en el sueño. Así arranca la estrategia. Desde el componente estratégico empezamos a definir en dónde queremos estar en los próximos años, cuáles son esos territorios de oportunidad. Y cuando digo territorios de oportunidad, puede ser ingresar a industrias, crear nuevas ofertas que queremos incursionar, que queremos explorar como oportunidades interesantes de acuerdo al sueño. Y que derivado de todo eso, pues empezamos a tomar la decisión de empezar a explorar oportunidades que están más en las adyacencias de nuestro core o que tal vez para los impetuosos, tal vez explorar iniciativas de innovación que no tienen nada que ver con lo que hacemos, que son lejanas a nuestro core, pero por olfato y por información del medio terminan siendo muy, muy interesantes. Y que este sueño termine desembocándose en la definición de recursos que respondan al sueño. Acá siempre entramos o tenemos el conflicto de la batalla entre el sueño y la realidad. Entonces empezamos a decir, ¿será que tenemos metas alcanzables o realmente retadoras? Somos, desde 10X, somos más del camino de realmente retadoras, porque probablemente todas no las logremos, pero si tenemos algunas metas y logramos la mitad, somos exitosos. ¿Por qué? Porque realmente nos obligamos a salirnos de la caja, que es un concepto que hoy es muy difundido en el mundo de la innovación, pero que es totalmente cierto. Y es que para lograr resultados extraordinarios que implican nuevos ingresos, pues definitivamente tendremos que salirnos de la caja para traer conocimientos y herramientas tecnológicas que nos permitan empezar a atender esas nuevas necesidades del mercado. Y eso es una respuesta, o bueno, esto es una acción que ya muchas empresas la empiezan a definir y la empiezan a declarar. Y es que empezamos a hablar de esa meta grande y ambiciosa para los procesos de intraemprendimiento y empieza a aparecer una partecita del concepto de la mega. Y como pueden ver acá, hay muchas empresas que hoy están metidas en ese cuento. Entonces, aquí no estamos hablando de algo totalmente novedoso en nuestro medio, no. Estamos hablando de un imperativo para las organizaciones. Es que para poder crecer tenemos que definir el sueño de cuánto queremos crecer y en qué territorios estratégicos de oportunidad vamos a buscar ese nivel o esos nuevos ingresos que están en el sueño. Y derivado de eso, pues cuando ya tenemos claridades estratégicas de nuestros procesos de intraemprendimiento, de cómo crear nuevos negocios o dónde deberíamos empezar a crear nuevos negocios, pues empezamos también a contar con las personas. Así como lo define Eric Rice en su libro Lean Startup, pues las empresas, sin importar la industria y el tamaño, son instituciones humanas. Y la clave del éxito de estas son las personas. Asimismo ocurre en los procesos de intraemprendimiento.
En estos procesos de intraemprendimiento, la clave del éxito son las personas, pero eso no quiere decir que el camino sea fácil. Las personas en muchas ocasiones, sin importar la industria y el tamaño de la empresa, nos comportamos como el sistema inmune cuando empezamos a traer nuevos conocimientos y herramientas. Ante lo desconocido, lo rechazamos y empiezan a aparecer frases como, pero si ya funciona, ¿para qué cambiarlo? O si hoy somos exitosos, ¿para qué meternos en el problema de incursionar con nuevos negocios en nuevas industrias? Y la verdad es que al final, pues las empresas también sufren o viven el ciclo de la vida, así como nosotros lo hacemos en nuestro día a día, y es que las empresas se crean, crecen y en algún momento de la vida empieza el decrecimiento. Es que todo negocio tiene un momento de bonanza y tiene un momento donde empieza a decrecer como tal. Por eso es importante empezar a explorar nuevos campos de oportunidad de manera permanente, para que no dependamos de un solo tipo de cliente, que no dependamos de un solo negocio como tal. Eso es muy importante para que lo tengamos muy, muy presente. Y por eso, cuando tenemos claro que las personas son uno de los factores clave de éxito para los procesos de intraemprendimiento, tenemos que empezar a definir esas etapas del proceso. Aquí les traigo una definición del MIT sobre las recomendaciones que hacen ellos sobre los procesos de intraemprendimiento y hablan de 3 grandes etapas. La primera es el descubrimiento. Cuando ya tenemos una iniciativa que puede ser solamente una frase de nuevo negocio y queremos explorar qué tan grande es la dimensión de la oportunidad detrás de esta, empezamos a aplicar diferentes metodologías que nos empiezan a ayudar a entender un poco más de qué se trata ese nuevo negocio al que queremos incursionar. Y que derivado de esto, pues definamos la dimensión de la oportunidad y que tomemos decisiones y continuamos explorando. Si la decisión es que sí, normalmente pasamos a la I, que es incubar. Y aquí es donde todo eso que estaba en el papel empezamos a llevarlo a la práctica, con una alta intensidad experimental, donde empezamos a entender realmente cómo podría funcionar el negocio que hemos diseñado. Aprender desde la vivencia, desde la experimentación, desde sprint, que normalmente van entre 3 a 4 semanas y que nos va permitiendo recoger información suficiente para definir modelos operativos, reanalizar los modelos, la viabilidad de los negocios, en fin. Y que cuando ya estemos totalmente conscientes de que este negocio es para nuestra empresa, pues tomemos la decisión de acelerarlo, de entregárselo a algunos de los tomadores de decisión dentro de nuestra organización que tiene recursos, conocimientos claves y que pueden sacar el negocio al mercado. Normalmente ese es el típico proceso de intraemprendimiento y que hay que ser muy conscientes de que ese es el qué del intraemprendimiento para poder llevarlo o pasarlo a la acción como tal. Y que derivado de esto, pues vamos a tener que tener un flujo permanente de iniciativas que alimenten nuestro portafolio de intraemprendimiento. Pero ojo, no es porque tengamos que ejecutar todas las iniciativas o explorar la oportunidad de todas, no. Bajo ciertos criterios simples, todavía apoyados muy en el olfato, definimos las que en el papel parecen ser más interesantes para la organización. Y seleccionadas, pues les aplicamos toda la batería de herramientas de acuerdo a la etapa en la que se vaya encontrando estas iniciativas y que al final podamos decir que hemos sacado nuevos negocios. Hay algo donde tengo que ser directo y es que no todas las iniciativas que se exploran pues terminan llevándose a un buen fin. ¿Por qué? Porque eso es el proceso, no todos los proyectos terminan siendo muy interesantes derivado a que intereses estratégicos de la organización. Nos ha ocurrido que hay negocios muy buenos, pero sale alguna noticia, cambia algún elemento del entorno y pierde sentido hablar en este caso, de ese negocio y por lo tanto queda archivado para otro momento, para otro momento. Y a veces esto frustra a las empresas, pero los trabajos investigativos a veces no arrojan los resultados que queremos y nos evitan seguir quemando dinero a futuro que tal vez no vaya a tener un retorno interesante. Por eso acá
les dejamos esta pequeña frase que dice que nuestros clientes lo viven y evolucionan para sobrevivir. Y hay que inspirarse no solamente desde lo que hacemos en el día a día, sino también de lo que podríamos hacer. Y por eso siempre nos gusta conectar todas esas necesidades que ustedes vienen en su día a día con nuestro portafolio de servicios. Hoy quiero resaltar dentro de todo el portafolio de servicios que tenemos dos elementos principales que son la línea de emprendimiento corporativo y los procesos de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva, que son los procesos que normalmente nos traen a la mesa esas señales del entorno que empiezan a brindarnos unos indicios de algunos campos de oportunidad y que derivado de eso, pues nosotros a través de nuestros servicios los acompañamos a ustedes como empresarios en explorar esas oportunidades que al final terminan siendo opciones de supervivencia en el futuro como tal. A mí me gusta dirigirme a los equipos que entreno diciéndoles que ellos son los que o son los elegidos para garantizar la supervivencia de la organización en los próximos años. Y normalmente estas personas son personas claves que tienen ciertas habilidades que les permite vivir con esa incertidumbre normal de los proyectos para que podamos ir avanzando y teniendo muchas más claridades y menos zonas grises. Por eso les quisiera, o desde la organización queremos ofrecerles una sesión virtual con uno de nuestros consultores, puedo ser yo en este caso, que nos responda a la siguiente pregunta en el chat y es, ¿cuál es el rol de las personas para el éxito de los procesos de intraemprendimiento? Las personas que se animen a respondernos tendrán derecho a una sesión con algunos de nuestros consultores para que puedan resolver algunas de sus inquietudes y dudas que tengan en el día a día y que tal vez a veces no tienen con quién conversar. Sobre todo para los líderes de innovación que tienen algunos retos en el día a día y que quisieran conocer desde nuestra experiencia, nuestra opinión como tal. Entonces, espero que se animen a contestar por el chat y todos los que contesten tendrán esa oportunidad de tener una sesión, con alguno de nuestros consultores. Muy bien, ahora, para no alargar un poco esta introducción, quisiera darle paso a Luisa Salazar, gerente de innovación de Compensar. Es una de nuestros clientes desde hace algunos años, creo que más de 5 o 6 años, donde hemos tenido la oportunidad de empezar a ejecutar diferentes procesos de diferentes tipologías, pero especialmente estos procesos de intraemprendimiento, donde le han apostado a formar a su personal para que adquieran nuevas habilidades, sean mejores profesionales y que agreguen o que entreguen un valor adicional al que entregan en su día a día. Luisa, bienvenida. Buenos días, Oscar. Gracias por la invitación. Es con mucho gusto, Luisa. Nos encanta llevarle las experiencias de nuestros clientes, experiencias exitosas que traen momentos buenos y momentos malos, evidentemente, así como todo en la vida, pero que terminan garantizando que ustedes pues, son impetuosos desde el sueño y que eso se ve reflejado en el día a día. Y por eso, Luisa, quisiera preguntarte para ti y para Compensar, ¿qué es innovación? ¿Por qué meterse en esta camisa de 11 varas de innovar? ¿Por qué Compensar le apuesta a esto? Mira, Compensar le apuesta a la innovación y buenos días para todos los que están conectados. Desde su génesis, porque Compensar nace hace 43 años bajo la orientación de un visionario que fue Germán Collazos, bajo el trabajo colaborativo de un equipo que creyó que todavía no estaban las respuestas suficientes para nuestros usuarios en términos de cajas de compensación. Y para nosotros hoy, renovando esos votos de somos una compañía innovadora, la innovación es una capacidad dinámica. Esto significa que no está escrita en piedra, sino que es una capacidad que tiene la posibilidad de renovarse permanentemente y gestar nuevas capacidades para que esos nuevos modelos de negocio de los que tú hablabas puedan empezar a tener tracción en el resto de la organización. Muy bien. Al final la innovación se convierte en el músculo que potencia esos resultados extraordinarios que tal vez haciendo lo que hacemos en el hoy, pues no lo vamos a alcanzar. Por eso quisiera preguntarte, Luisa,
si hoy son exitosos, si definitivamente tienen ya un público cautivo, ¿por qué implementar estos procesos de intraemprendimiento? ¿Qué están buscando de manera permanente? Porque al final ya está claro que ustedes innovan porque necesitan centrarse en el bienestar de sus usuarios, de sus colaboradores y de las empresas, pero ¿por qué intraemprender? Mira, porque las organizaciones las hacen las personas. Entonces, pudiésemos importar la innovación, pero ¿por qué no crearla con nuestras propias capacidades? Y personas que llevan 20 años, 10 días, cualquier tiempo en la organización tienen la posibilidad de construirla. Entonces es volver a ese origen de ser startups, que hoy están de moda, y decirle a un corporativo de más de 15.000 personas, nosotros podemos todos los días reinventarnos, no por cambiar, sino cambiar en función de cómo cambian las necesidades y las expectativas de nuestros usuarios, cómo podemos entregarles bienestar, calidad de vida, cómo podemos transformar la sociedad y ser parte de esos ecosistemas de valor, que es nuestro propósito superior. Entonces, el intraemprendimiento es, por eso te decía, es el ADN, es una forma de hacer las cosas en donde lo más valioso son las personas y son valiosas y son tenidas en cuenta para sostener la organización que somos. Muy bien. Luisa, ¿y cómo superan ustedes en el día a día y desde tu rol principal, cierto, que es la movilizadora de los temas de innovación en la organización, la incertidumbre que genera incursionar en estos nuevos proyectos de intraemprendimiento que a veces tienen muchas zonas grises al principio? ¿Cómo manejar esa incertidumbre de los directivos, de los estrategas y de los profesionales de la organización para que mantengan ese ímpetu intraemprendedor? Mira, la incertidumbre la da al mercado y nosotros hemos hecho énfasis todo el tiempo en que no podemos ponerle a la incertidumbre del mercado una adicional, que es la de las conversaciones internas en una organización. Y aunque lo declaramos, no significa que no suframos de ese mal, porque es una reacción natural de quienes tenemos que tomar decisiones, administrar personas, velar por unos recursos, responder frente a entes de control y todo lo que genera una dinámica organizacional. Entonces, es muy importante para nosotros todo el tiempo estar dándole foco a los equipos y decirles, ok, tienes miedo, tienes incertidumbre porque no sabes cómo proceder acá. Todo esto es legítimo, pero lo más importante es que tengas siempre foco en el cliente y eso te va a ayudar a tener el impulso para arriesgarte de manera controlada y responsable, pero pensando en que las capacidades para ser exitoso hoy no necesariamente son suficientes para ser exitosos mañana. Entonces, pues toca dejar el miedo a un lado y tomar lo mejor de cada experiencia para podernos proyectar hacia un momento futuro. Luisa, nos habíamos quedado hablando un poco del rol de las personas y cómo lograr que las personas se metan en el cuento, acepten la meta. Y te quería preguntar de pronto, ¿cuál es uno de los retos que más recuerdes en los últimos años donde has tenido que trabajar a nivel de sensibilización con estrategas, con tomadores de decisión de la organización y con los mismos profesionales, sobre todo para poder convertirlos en adeptos de los procesos de intraemprendimiento? Mira, Oscar, yo creo y por filosofía de compensar, no tienes que convencer a nadie. Si tú entras a un proyecto donde tienes que hacer evangelización primero, pregúntate si realmente es estratégico para la organización, porque allí vas a tener un tema de desgaste muy fuerte y como te decía anteriormente, la incertidumbre del mercado es suficiente como para sumarle la incertidumbre de la falta de credibilidad de los equipos. Debemos entregar información clara, pero también ser claros en decirle, acá no tengo información y parte del reto es conseguirla. De tal suerte que los equipos puedan madurar en la toma de decisiones, tener autonomía y criterio para seleccionar las decisiones que necesitan asumir, poder no solamente decir existe un riesgo, entonces no me atrevo, sino existiendo el riesgo, ¿cómo lo afronto? Y eso aplica para directivos, para estrategas, para profesionales, para innovadores en general. Muy bien, Luisa. Y tengo una pregunta porque cuando hablamos de emprendimiento corporativo, pues uno de los vehículos es el intraemprendimiento como tal.
pero ¿por qué apostarle al intraemprendimiento desde el punto de vista de que sería mucho más fácil contratar a terceros como a nosotros, como a 10X, para que diseñemos los negocios y vamos teniendo validaciones de parte de ustedes? Y tal vez en el día a día operacional sería mucho más simple, no tendríamos que manejar tantas emociones de las personas. Y porque sí invertir en las capacitaciones de los profesionales y los colaboradores de Compensar, entendiendo todos los retos que trae esto. ¿Por qué querer instalar esas capacidades para explorar de manera permanente estos negocios? Porque la organización es de esos 15.000 trabajadores de Compensar. Entonces, si tú fabricas por fuera una innovación y luego le dices a la organización que la adopte, pues lo que estás haciendo es demorar un poquito la adaptación a ese cambio. Pero si tú utilizas el conocimiento y la experiencia de las personas, los acompañas, por supuesto, con innovación abierta para que puedan tener otras fuentes de inspiración o de contraste, y les permites crear una solución, pues la vas adaptando de una manera más temprana, vas preparando las capacidades tecnológicas, legales, contractuales, en fin, para poder ajustar los procedimientos. Muchas veces cuando uno importa innovaciones, que también es una estrategia, la innovación por adquisición, que la hacen mucho las empresas de tecnología, pues simplemente tienen un liderazgo autoritario y dicen, ok, soy Microsoft, quiero meterme en el mundo de los videojuegos, me compro estas startups y vamos a tener una nueva línea de producción, una nueva línea de negocio. Pero eso no es suficiente si quieres hacer una transformación profunda de tu negocio core para responder a las necesidades de tus usuarios, como es en el caso nuestro, en donde todo lo que hacemos está enfocado en darle bienestar y calidad de vida a nuestros clientes. Perfecto, entendísimo, Luisa. En resumen, hay que trabajar con la gente que tenemos. Exacto. Por eso mencionaba que la clave del éxito de estos procesos de intraemprendimiento son las personas. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, desde mi rol como consultor senior de la organización, nos toca tener habilidades de psicólogos para poder sacar a las personas de esos valles de incertidumbre y de tristeza que son normales en algunos momentos de los procesos de intraemprendimiento. También nos ocurre que el sueño de los empresarios es a veces muy, muy grande y que compite con la realidad empresarial, porque se quieren resultados extraordinarios, pero a veces no hay una designación de recursos clara que hace que en muchas ocasiones los líderes de innovación se vean maniatados. Quisiera preguntarte para ti, ¿qué tan importante es tener unos recursos con los que tú sepas que puedes contar, con los que tienes un nivel de autonomía para explorar diferentes oportunidades, que no solamente se evocan al tema del proceso de intraemprendimiento, sino también a otros tipos de iniciativas de innovación que están vinculados a la estrategia de Compensar? En el mundo ideal siempre los recursos son deseados y todos quisiéramos tenerlos, pero yo creo que el recurso más importante se llama mentalidad de dueño. Si una persona se sueña con lo que está creando, no necesita permiso del jefe, no necesita tiempo extra, ¿sí? Pero si esta persona está allí cumpliendo una tarea más, siempre tendrá una disculpa. Entonces, creo que cuando las personas son las adecuadas, los recursos se gestionan y se liberan. O bien sea porque le pones, por supuesto, un reemplazo en su cotidianidad o porque le das una licencia para salirse de la operación. Pero vuelve y juega. Si tú tienes que motivar a una persona, pedirle por favor que esté, pues de pronto no es la persona adecuada y habrá unos tiempos para dejar que la persona tome la decisión de dejar de operar y empezar a ser dueño de su nuevo modelo de negocio y a cuestionarse el cómo hace las cosas y al incluir nuevas tecnologías, nuevos aprendizajes. Y tenemos emprendedores seriales dentro de la organización que terminan un proyecto y están ya en otro. Y también tenemos personas en la organización muy buenas que dicen, ven, yo soy un médico y a mí me gusta hacer consulta y no quiero pensar en más allá de eso y está perfecto porque alguien tiene que hacer ese trabajo. ¿Sí? O sea, quiero decir que no es un tema operativo, es un tema de decisión y las decisiones de las personas como adultos hay que respetarlas, pero también asumirlas. Y ahora que tocas ese tema, desde mi experiencia ya algunos años acompañando a empresas a diseñar nuevos negocios, pues siempre ocurre algo y es el recurso escaso del tiempo.
y estos temas de futuro que a veces inicialmente no parecen tan críticos y tan estratégicos porque empiezan a competir con el hoy, y el hoy pues evidentemente tendremos que defenderlo a capa y espada en el día a día de la empresa. ¿Cómo lograr que empezar a tener ese ambidiestrismo para poder defender a capa y espada el hoy y poder pensar en futuro? ¿Cómo lograr que el tiempo que invierten las personas en los proyectos de intraemprendimiento que no generan resultados inmediatistas, pues compitan con el hoy? La fórmula mágica es ni pienses en el pasado ni pienses en el futuro, hoy presente. Entonces, la organización usa la innovación como una práctica cotidiana. No estoy construyendo el futuro, estoy transformando el presente para tener futuro. Entonces, no puedo esperarme a que la reforma salga, a que decidan por mí, sino que tengo que generar los cambios, hacerlos sostenibles, ser relevante para el entorno en el cual juego. Y eso lo hago si pienso en hacerlo ya, ¿sí? Porque un israelí nos enseñó hace aproximadamente 10 años, cuando estábamos pensando en este modelo de innovación, que lo que no está en tu agenda no existe. Y la conversación de no tener tiempo es una disculpa para decirle a tu hijo que más tardecito, para decirle a tu pareja que el sábado o el domingo porque estás ocupado. El tiempo es un recurso de 24 horas para todos los seres humanos, no importa qué hagas, y tú decides cómo lo administras y a qué le das prioridad de acuerdo a ese sueño que tienes. Entonces, o postergas el sueño y no lo tienes nunca, o lo construyes ya. Muy bien. Y aquí cuando empezamos a hablar de esa implementación de esos procesos de intraemprendimiento, así como los modelos de negocio, cuando se colocan en ese campo de los aliados, quiénes son y qué capacidades van a proporcionar que tal vez una organización no quiere adquirir y por eso se convierten en aliados. Quisiera preguntarte un poquitico por el rol que tienen estos actores externos, así como nosotros hoy estamos en el día a día, somos un actor externo en diferentes procesos de innovación. ¿Cuál es el rol o la relevancia de los diferentes actores que hay en el entorno para el éxito de ustedes en sus procesos de intraemprendimiento? Mira, la vocación de Compensar es trabajar en redes articuladas de valor. Esto lo ha hecho hace más de 20 años y los aliados siempre serán oxígeno para poder, entre más personas con diversidad de experiencias, de capacidades en la industria, de visiones de futuro, de locaciones geográficas, sumar todo lo mejor de todos para construir esas soluciones de valor. Entonces, no solo por el tema de innovación, sino en general, nosotros trabajamos con los mejores para seguir siendo los mejores. Entonces, nos desarrollamos, tenemos relaciones equitativas entre pares. El startup no es chiquito y Compensar grande, no, somos iguales. Tú tienes tecnología, yo tengo experiencia, tú tienes flexibilidad, yo tengo un mercado cautivo. Y en esa conversación podemos realmente aportarnos de manera equilibrada. Muy bien. Al final los actores del entorno habilitan el éxito. Es que nadie es exitoso solo y creo que ustedes lo entienden muy bien y siempre tratan de conectarse con diferentes actores, instituciones públicas, privadas, como nosotros, para lograr esos resultados extraordinarios que implican conocimientos y herramientas que tal vez hoy o en el pasado no han sido de dominio de ustedes, pero que a medida de esas interacciones pues han ido adoptando con mayor fuerza. Quisiera de pronto, Luisa, que nos contaras tu experiencia intraemprendedora de manera breve en el negocio TripTrack que nosotros acompañamos bajo el marco del programa Megaí hace algunos años, y es qué experiencia positiva te ha traído el poder desarrollar un negocio de esta tipología a nivel humano y a nivel empresarial. ¿Qué valor ha generado esto al interior de la organización? Mira, TripTrap nos permitió primero equivocarnos, entender qué no quiere el usuario, aunque nosotros como negocio sí queremos. Y pensar en el cliente más que en el negocio nos permite ser relevantes. Y luego de equivocarnos y salir en falso y, por ejemplo, crear un avatar, la gente decía, ven, yo quiero una buena tarifa. Si tiene avatar o no tiene avatar, no me interesa. Nos permitió ser humildes y poder diseñar desde ese conocimiento del emprendedor que nos acompañaba, del mercado al que queríamos llegar.
Y luego de entender esto, poder desarrollar las capacidades que podrían darnos oxígeno para poder decir, ok, la analítica que yo tenía era buenísima para hacer postmortem, pero para tener un mercadeo digital en tiempo real, cuando el señor está en Booking y está comprando el tiquete, pues necesito un científico de datos distinto, necesito un community manager distinto, unas relaciones de vitalidad en esa toma de decisiones diferente, y ahí podemos entonces ir como alistando esas capacidades para poder entrar en un negocio en donde tradicionalmente éramos exitosos desde el alojamiento, pero ya al pensar en turismo, pues implican nuevos retos. Entonces, ahí hay varios aprendizajes. Uno, salir con un Renault 4 pensando en que queremos un Ferrari, ir paso a paso. Son 7 experimentos, de los cuales 5 fueron exitosos en términos empresariales. De esos 5, 2 le dan sostenibilidad al negocio, es decir, esos no pueden fallar, y los otros no funcionaron y no pasa nada. No te tiene que funcionar todo, pero tienes que darte cuenta que no funciona rápido, porque si no puedes sacrificar el negocio completo. Esa es como un poco la lección aprendida con TripTrap. Muy bien, Luisa, eso que mencionas me parece muy Para decirle a importante. toda tu audiencia que descargue la aplicación y que están invitados a viajar con Compensar. Claro que sí, ya saben que ya saben de la existencia de TripTrap, es un negocio de turismo inteligente y consciente de compensar y están invitadísimos a descargar la aplicación para que conozcan un resultado exitoso de la implementación de estos procesos de intraemprendimiento, así como muchos resultados exitosos que tenemos en nuestra experiencia y en nuestro diario vivir como empresa consultora. Y el mensaje que quiero retomar, el mensaje de Luisa, es ese ADN experimentador. Entender que no tenemos que llegar siempre al resultado anhelado y que en muchas ocasiones hay que entender que no es lo que nosotros pensemos, sino que es lo que el mercado dictamina, sobre todo en elementos tecnológicos. Cuando hablamos de las tecnologías, normalmente se piensa que hay que estar en el pináculo del desarrollo tecnológico o que hay que tener múltiples tecnologías y que los clientes se deben adaptar a ellas. Y normalmente, bueno, eso en la vida o en el día a día real no ocurre. Y es que si yo tengo como cliente una necesidad, pues definitivamente voy a adquirir lo que yo considere que me va a permitir intervenir esa necesidad. Eso es muy, muy importante. El cliente no se adapta a la tecnología, no se adapta a la oferta. La oferta y las tecnologías deben adaptarse al día a día del cliente porque el cliente en su diario vivir, cuando implementa esas rutinas, debe sentir el valor que le genera esa oferta o las tecnologías como tal. Luisa, quisiera preguntarte, bueno, pedirte un favor. Y es que desde tu experiencia, que ha sido muy exitosa en compensar con todos esos procesos de intraemprendimiento, y no solamente desde el intraemprendimiento, sino desde la innovación en general, ¿qué le recomendarías al público que tenemos hoy presente y es para que se animen a intraemprender si no lo han hecho? Y si no, pues que empiecen a tener esas conversaciones incómodas entre los pasillos y sobre todo entre los tomadores de decisión de es que entender y asumir que los negocios que no evolucionan terminan extinguiéndose y que por eso es necesario empezar a implementar estos procesos de intraemprendimiento que nos incomodan un poco a veces. ¿Qué le recomendarías, Luisa? Mi principal recomendación es: abres un experimento cuando tienes incertidumbre, es decir, cuando no tienes la respuesta. Un error frecuente es hacer un experimento para darle la razón al jefe y tomar la decisión que él quiere y que ya había pensado antes, porque es muy costoso hacerlo así. Vas a quedar mal si la hipótesis no sale comprobada, y ese sesgo de confirmación le hace daño a la organización porque mata la confianza de los equipos. ¿Listo? Entonces, solamente te atreves a experimentar si tienes una cultura organizacional y un equipo de dirección que te acompaña si la respuesta es positiva o si la respuesta es negativa. Por eso estamos experimentando. Segundo, cuando tienes experimentos para limpiar esa incertidumbre, lo más valioso es poder hacer otro cambio, y es tomar información para tomar decisiones con datos. Porque si haces un experimento y te gastas 6 meses y la decisión es la misma que sin haber hecho eso, vuelve y juega, es un desgaste organizacional. Entonces, necesitamos entrenarnos en
vamos a hacerle caso a la evidencia. Si no vamos a hacerle caso a la evidencia, no hay ningún problema, es una decisión, pero no mates un equipo haciendo experimentos. Y cuando entras en procesos de innovación abierta, es muy importante ser humilde y tener la capacidad de aprender de ese aliado al que invitas. Porque vuelve y juega, si no vas a aprender de él y no vas a enriquecer a la organización con las bondades de lo que hay afuera, pues no los invites y siguen siendo amigos. Muchas relaciones se quiebran y terminan en pleitos y malas prácticas, porque yo pues contrato al otro como proveedor, pero le digo que estoy co-creando y son dos cosas distintas. Si es tu proveedor, responde a una necesidad puntual y listo, pero si estás co-creando, son dos iguales que tienen cosas para aportar para crear una nueva solución. Esa sería mi recomendación en estos temas de intraemprendimiento e innovación abierta. Muchísimas gracias, Luisa, y estoy seguro que el público valora mucho esas recomendaciones porque me quedo con varias frases que mencionas respecto al experimentar, pero saber experimentar, porque el experimentar nos puede llevar a una mala práctica que es no tener claro el fin del experimento y que puede empezar a consumir más tiempo y prolongarse y que en cierto momento se deforme el experimento. Hay que tener muy claro el alcance del experimento, qué queremos validar, cuáles son esas hipótesis de negocio que queremos comprobar, de poder validarlas, rechazarlas o decir, por ahora con la información que tenemos en la mesa todavía no es concluyente. Es muy importante esto porque eso es lo que evita que quememos dinero. Es que al final quemar dinero no es desarrollar un experimento y encontrar un resultado no anhelado, no. Si lo hacemos de manera consciente, es un resultado exitoso, más allá que no sea lo que nosotros queremos. Pero cuando empezamos a prolongar los tiempos, experimentamos, pero no sabemos cuál es el fin, inmediatamente empiezan a crearse mitos o sensaciones negativas alrededor de los experimentos en la organización y empieza a crearse esa percepción de que experimentar no nos lleva a nada bueno. Y es todo lo contrario. El experimentar nos evita tener que ir al mercado con una incertidumbre y sobre todo cuando empezamos a tener evidencias de ciertos caminos que luchan con las percepciones de los tomadores de decisión. A veces el yo creo trata de primar sobre las evidencias y pues los tomadores de decisión al final son los que deciden si sí o si no recorremos esos caminos. Pero es importante para los hacedores, para los intraemprendedores del día a día, los miembros o de los equipos que desarrollan esos proyectos, llevar esa evidencia para poder empoderar a estos tomadores de decisión y que seleccionen caminos estratégicos para la organización. Luisa, la última pregunta que te quiero hacer en este caso es, definitivamente, ¿qué espera compensar en los próximos años o qué busca para seguir intraemprendiendo? ¿Cuál es el anhelo y el sueño de los próximos años de cara al mercado, de cara a los colaboradores, a los aliados? El intraemprendimiento creemos que es un camino, pero para nosotros la innovación no es el fin, sino es el medio. Entonces, lo único que Compensar espera es seguir siendo relevante para una sociedad que necesita tener un mejor nivel de calidad de vida. Y para ser relevante, pues buscaremos las maneras, intraemprendimiento, innovación, transformación digital, la llave que sea necesaria para abrir las puertas. Eso es lo que te puedo decir. Luisa, muchísimas gracias por permitirnos este espacio contigo. Sé que vives muy ocupada, que hiciste un esfuerzo grande para participar de este y transmitirle tu experiencia y tus vivencias al resto de los asistentes. Realmente para nosotros como 10X Thinking es muy importante tenerlos a ustedes más que como clientes, como aliados, que podamos ser un solucionador de problemas desde nuestras capacidades y que tú puedas comentarle a todo nuestro público, a nuestros otros clientes, pues todo lo que has vivido desde tu experiencia y que en muchas ocasiones pues hemos hecho parte de esa experiencia como tal. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan un buen día.